Hola, buen día. Les saluda el licenciado Perroski, perro presentador para noticias muy perras. Y en esta ocasión les traemos un reportaje especial acerca de la situación que se está produciendo en Medio Oriente. Empezaremos por poner el contexto en una sola frase sintetizada. En política hay una regla no escrita en la que se hace referencia a enemigos reales o imaginarios cuando las cosas se salen de control. De esta regla no escrita tenemos casos que se dan en la actualidad y en el pasado. Un emblemático ejemplo de ello lo tenemos con el expresidente López Obrador, que, siendo 3 veces candidato presidencial, hizo promesas que rayan en la fantasía, como aquella vez que prometió que la gasolina bajaría a 10 pesos. O que la corrupción se acabaría el día que tomaba posesión en el 2018. O aquellas veces que prometía que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca. Respecto a la gasolina, se fue por la tangente, diciendo que lo que prometió realmente era no subir la gasolina por encima de la inflación. En el caso de la corrupción, no solamente se quedó mudo, sino que los casos de corrupción registrados en el sexenio de AMLO hicieron palidecer el caso de la Casa Blanca de la Gaviota. Pero lo más crítico fue el sistema de salud mexicano, que tanto estuvo, promete y promete que sería como el de Dinamarca. Y durante la pandemia de COVID, en lugar de aplicarse a resolver la crisis sanitaria, se dedicó a culpar a la mafia del poder. En los casos de Cuba y Venezuela, tienen al imperialismo como su enemigo predilecto para culparle de todos los males que adolecen. En el caso del país, que tiene una bandera de rojo y azul con 50 estrellas, hallaron en los migrantes su enemigo predilecto, al cual culpar de todos los males que adolecen en el país, que pone en sus billetes la frase «En Dios confiamos». Y bueno, en el caso del actual conflicto que sostiene Israel con los países árabes, no es la excepción. El primer ministro Benjamín Netanyahu se ha enfrentado sucesivamente en diversas ocasiones a intentos de derrocamiento por parte del parlamento de su nación. Y siempre que se dan estos intentos, el conflicto escala a proporciones mayores. Curiosamente, un par de días antes del inicio de los ataques a Irán, hubo un intento de la oposición parlamentaria en Israel para poner fin al gobierno de Benjamín Netanyahu, cuya popularidad se ha visto mermada por el mal manejo de la crisis de los rehenes hebreos del ataque palestino de octubre pasado. Y curiosamente, mientras el parlamento debatía si poner o no fin al gobierno de Netanyahu, a este sujeto le dio por atacar a los persas y milagrosamente, como acto de magia, nada más empezando a atacar a los persas, se acabaron las ganas de deshacerse de Netanyahu. Este es el contexto real del conflicto israelí con los países árabes. Ahora, la cosa se empieza a poner caliente de veras. Y es que Arabia Saudita, que es uno de los más fuertes aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ya se ha pronunciado textualmente diciendo: Arabia Saudita apoya a sus hermanos en Irán y presiona diplomáticamente a Israel para que deje de agredir a Irán. Asimismo, como lo mencionamos, Irán analiza bloquear el paso en el estrecho de Hormuz, lo cual sería un golpe terrible para la economía mundial. Mucho se ha hablado de que Israel está atacando a Irán con el pretexto de destruir arsenales nucleares. Pero esa historia ya nos la sabemos. Y es que en el 2003 Estados Unidos invadió la Irak de Saddam Hussein con ese mismo pretexto de buscar armas biológicas de destrucción masiva. A la mera hora no hallaron ni siquiera una bomba yucateca, pero saquearon las riquezas del país y el palacio presidencial de Saddam Hussein lo usaron para instalar la embajada estadounidense en ese país. Se ha hablado de que Rusia se ha ofrecido para mediar entre Israel e Irán, pero esa mediación suena a la mediación ofrecida por Italia.
para mediar entre la Alemania nazi y la Gran Bretaña. Y es que para que una mediación sea efectiva, el mediador debe de ser imparcial, lo cual dudamos en el caso de Rusia, puesto que los éxitos militares que ha tenido en su operación especial en Ucrania son gracias al apoyo que le ha prestado Irán. Ya para finalizar, debemos decir que lastimosamente, en el momento que Israel ataca hospitales y escuelas con niños y masacra civiles en búsqueda de alimentos, los hebreos no tienen autoridad moral para asumir el papel de víctimas. Y en el caso de los persas, es muy difícil saber con qué cara se dicen las víctimas si un día sí y el otro también se la han pasado vociferando a los cuatro vientos sus promesas de arrasar a los sionistas, como ellos mismos llaman a los israelitas. Finalizamos con nuestros más sinceros deseos de que ambos bandos cesen sus hostilidades a la brevedad posible y resuelvan sus diferencias por la vía diplomática. Hasta la próxima. Con información de Max Gutiérrez para Perroski News.